En el año 2021, Sofía, una joven de 25 años, se enfrentó a un legado que no sabía que existía en un pequeño pueblo de la Andalucía rural, un lugar tan ajeno a su vida en Sevilla como un planeta distante. Durante 25 años, su existencia había sido un laberinto de supervivencia silenciosa, un ciclo interminable de turnos de limpieza en un hospital, el olor a desinfectante impregnado en su ropa, y la soledad de un apartamento diminuto donde el único eco era el de sus propios pensamientos. Creció en un orfanato, sin un solo rostro familiar al que aferrarse, con la única prueba de su origen fundida en su dedo anular, un viejo anillo de plata, de diseño extraño y desgastado, imposible de quitar. Para ella, no era una joya, sino una cicatriz, el único testigo de que, en algún momento, perteneció a alguien. Su vida era una resignación tranquila, una aceptación de que algunas personas simplemente pasan por el mundo sin dejar rastro. Hasta que una llamada de un desconocido, un abogado de un pueblo del que nunca había oído hablar, lo cambió todo, destrozando la frágil paz de su anonimato con la noticia de la muerte de un abuelo que no sabía que tenía, y un testamento que la señalaba directamente. ¿Cómo alguien que nunca ha tenido nada, que ha aprendido a no desear nada, encuentra de repente la fuerza para reclamar un destino que parece una fantasía cruel? Antes de contarte cómo un sobre con un matasellos polvoriento se convirtió en la llave de su destino, y a la vez en la declaración de una guerra que no había pedido, comenta desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la secuencia de decisiones que transformó a una joven invisible en la única persona capaz de defender un legado centenario. El conflicto se materializó casi al instante. El testamento de su abuelo, el patriarca de la familia Valderrama, no era un simple reparto de bienes, era un desafío. Dejaba el control total de la almazara más prestigiosa de la comarca, el corazón económico y emocional del pueblo, a una nieta perdida, identificable únicamente por ese anillo familiar. Para su tío, Carmelo, un hombre carcomido por la ambición y el resentimiento de haber vivido siempre a la sombra de su padre, aquella cláusula era el delirio de un anciano. Sin perder un segundo, y con el desprecio de quien se siente legítimo heredero, inició los trámites para vender las tierras a una corporación internacional. Su plan era rápido y brutal: arrasar con los olivares centenarios para construir un complejo turístico de lujo, borrando no solo el legado familiar, sino el sustento de decenas de familias que dependían de la almazara. El problema de Sofía, por tanto, no era solo demostrar quién era, sino hacerlo sin dinero, sin aliados y contra un hombre que la veía como un obstáculo insignificante en su camino hacia la riqueza. La vida de Sofía hasta ese momento había sido una coreografía de la invisibilidad. Su despertador sonaba a las 5 de la mañana, cuando la ciudad aún era una silueta oscura y silenciosa. El trayecto en el primer autobús del día era un ritual de soledad compartida con otros rostros anónimos, todos con la misma mirada cansada. Su trabajo en el hospital era una batalla constante contra la suciedad y la enfermedad, un esfuerzo físico que la dejaba exhausta al final del día. Limpiaba pasillos, habitaciones y quirófanos, moviéndose como una sombra entre médicos, enfermeras y pacientes, ajena a los dramas humanos que se desarrollaban a su alrededor. Su pequeño apartamento de alquiler era su único refugio, un espacio funcional amueblado con lo estrictamente necesario, sin fotografías en las paredes, sin objetos que contaran una historia. La única pieza de su pasado era el anillo. A menudo, en la quietud de la noche, lo giraba en su dedo, sintiendo el metal liso y frío contra su piel. Se preguntaba sobre la mano que lo había colocado allí, sobre la historia que contenía, sobre la familia que la había abandonado. No sentía rencor, solo un vacío sordo, una curiosidad melancólica que había aprendido a silenciar para poder seguir adelante. Era una existencia sin raíces, y ella había aceptado que su destino era flotar, sin anclarse nunca a nada ni a nadie. La llamada del abogado se produjo un martes por la tarde, durante su descanso de 15 minutos. Estaba sentada en un banco en el patio trasero del hospital, comiéndose un sándwich mientras el sol de la tarde le calentaba la cara. El número era desconocido, de un prefijo que no reconoció. Al otro lado, una voz grave y formal pronunció su nombre completo, un nombre que casi nunca escuchaba. El hombre se presentó como el albacea de don Rafael Valderrama y comenzó a hablar de un testamento, de una herencia y de un pueblo llamado Fuente Clara. Sofía escuchaba en silencio, convencida de que se trataba de un error. Las palabras abuelo, legado y almazara sonaban como un idioma extranjero. Su primera reacción fue de incredulidad, seguida de una punzada de desconfianza. Era una estafa, una broma de mal gusto. Pero el abogado fue paciente y metódico, dándole detalles que nadie podría conocer, mencionando el orfanato donde se crió, y finalmente describiendo con una precisión escalofriante el anillo que llevaba en el dedo.
Fue en ese instante cuando el suelo pareció desaparecer bajo sus pies. El sándwich a medio comer cayó de sus manos. La noticia no le trajo alegría, sino un miedo profundo. Era un terremoto que amenazaba con derribar el único y frágil mundo que había logrado construir para sí misma. La invitación a la lectura del testamento no era una oferta, sonaba más bien como una citación ineludible. El viaje en autobús desde Sevilla a Fuente Clara fue una transición a otro mundo. Dejó atrás el asfalto, el ruido y la multitud anónima, para adentrarse en un paisaje de colinas ocres y mares de olivos plateados que se extendían hasta el horizonte. La belleza del campo andaluz, sin embargo, no le ofrecía consuelo, sino una sensación de extrañeza abrumadora. Cada kilómetro que la alejaba de su rutina la llenaba de una ansiedad creciente. Al bajar en la pequeña estación del pueblo, el silencio la golpeó. No era la calma pacífica que esperaba, sino un silencio denso, cargado de miradas. Las pocas personas que había en la plaza se giraron para observarla. Sus ropas sencillas de ciudad, su mochila gastada y su expresión perdida la delataban como una forastera. Sintió el peso de cientos de años de historia en las paredes encaladas y las calles empedradas, una historia de la que ella no formaba parte. Un hombre, enviado por el abogado, la esperaba para llevarla a la finca familiar. El trayecto en coche fue corto y tenso. La casa, una imponente construcción de piedra rodeada de jardines descuidados, parecía observarla con la misma desconfianza que los vecinos. Al cruzar el umbral, supo que no estaba entrando en un hogar, sino en un campo de batalla, donde ella era la única que no conocía las reglas del juego. La reunión para la lectura del testamento tuvo lugar en un salón oscuro, dominado por un retrato de un hombre de mirada severa que Sofía supuso que era su abuelo. El aire estaba cargado de una hostilidad palpable. Allí conoció a Carmelo, su tío. Era un hombre de unos 50 años, con un traje caro que no lograba disimular su nerviosismo y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Junto a él, otros familiares la examinaban con una mezcla de curiosidad y desprecio. Cuando el abogado leyó la cláusula que la nombraba heredera, un murmullo de indignación recorrió la sala. Carmelo se puso en pie de un salto, acusándola a gritos de ser una impostora, una cazafortunas que venía a robar lo que por derecho le pertenecía. La humillación fue pública y brutal. Carmelo se acercó a ella, la señaló y se burló de su apariencia, de su evidente pobreza. En un arrebato de furia, para demostrar que el anillo era una farsa, la agarró bruscamente de la mano e intentó arrancárselo. El metal se clavó en su piel, provocándole un dolor agudo y punzante. Pero el anillo no se movió. El dolor físico, sin embargo, fue eclipsado por una claridad repentina y feroz. Aquella agresión, aquella humillación, en lugar de romperla, encendió en su interior una llama de rabia y dignidad. Por primera vez en su vida, Sofía dejó de sentirse una víctima del destino. Miró a su tío a los ojos, y en su mirada ya no había miedo, sino la determinación inquebrantable de alguien que, por fin, había encontrado algo por lo que luchar. La puerta de la finca se cerró a sus espaldas con un golpe seco, un sonido que parecía sellar su expulsión no solo de una casa, sino de una historia a la que apenas había sido presentada. Sofía se quedó inmóvil en el camino de tierra, con el eco de los gritos de Carmelo todavía resonando en sus oídos y el dolor punzante en su dedo anular, como un recordatorio físico de la violencia del rechazo. La mano le temblaba, no solo por la agresión, sino por la descarga de adrenalina y una humillación tan profunda que le quemaba la cara. Miró la marca roja e hinchada alrededor del anillo, y por primera vez sintió que aquella pieza de metal no era una cicatriz del abandono, sino una herida de guerra recién abierta. El sol comenzaba a descender tras las colinas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, pero la belleza del paisaje solo acentuaba su soledad. Estaba en un pueblo desconocido, sin dinero, sin un lugar donde dormir, y con la certeza de que acababa de ser declarada enemiga por la única familia que le quedaba en el mundo. El peso de su mochila, que contenía todas sus posesiones, de repente se sintió insoportable. Cada paso que daba alejándose de la finca era un paso hacia un abismo de incertidumbre. La rabia inicial que había sentido durante la confrontación se disipó, dejando paso a un miedo frío y paralizante.
¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Volver a Sevilla parecía una derrota, pero quedarse se sentía como una sentencia. Al día siguiente, en la pequeña y polvorienta oficina del abogado, la cruda realidad de su situación se desplegó ante ella como un mapa imposible de navegar. Don Mateo, el albacea, era un hombre de aspecto cansado, pero de hablar directo. Le explicó, con una empatía profesional, que aunque la cláusula del testamento era inequívoca, la ley era un laberinto lento y costoso. Carmelo ya había movido ficha, presentando una impugnación formal, alegando incapacidad mental de su padre en el momento de redactar sus últimas voluntades. Legalmente, usted es la heredera del control de la almazara, señorita, dijo el abogado, ajustándose las gafas. Pero en la práctica, Carmelo tiene la posesión, el dinero para pagar a los mejores abogados y la influencia en el pueblo. Un juicio podría durar años. Para entonces, los Olivos ya no existirán. Sofía escuchaba, asintiendo mecánicamente, mientras cada palabra se sentía como un clavo más en el ataúd de sus esperanzas. No tenía dinero para un solo día de litigio, y mucho menos para una batalla legal que se extendería por años. Pasó su primera noche en Fuente Clara en la única y lúgubre pensión del pueblo, en una habitación con olor a humedad y con unas sábanas tan delgadas que sentía el frío del colchón. Acostada en la oscuridad, mirando al techo agrietado, se dio cuenta de que la herencia de su abuelo no era una oportunidad, sino una trampa. La había sacado de su vida predecible y solitaria, solo para arrojarla a una guerra que estaba destinada a perder. La hostilidad del pueblo no tardó en manifestarse. La historia de la impostora de Sevilla, la cazafortunas, que había aparecido de la nada para robarle la herencia a un hombre respetado como Carmelo, se extendió por las calles empedradas con la velocidad del fuego. Carmelo, un maestro de la manipulación, se había encargado personalmente de alimentar el relato, presentándose como la víctima de una conspiración urdida por un padre senil y una joven sin escrúpulos. Para Sofía, cada salida de la pensión era una prueba de resistencia. Las conversaciones se detenían bruscamente cuando ella pasaba. Las miradas, antes curiosas, ahora eran de puro desprecio. En la panadería, la mujer del mostrador atendió a 3 personas que llegaron después que ella, ignorándola deliberadamente, hasta que la tienda quedó vacía. En el pequeño mercado, escuchó a 2 mujeres susurrar a su paso, usando palabras como aprovechada y sinvergüenza. Se sentía como si llevara una letra escarlata invisible grabada en la frente. Esta exclusión social era un tipo de violencia más sutil que la agresión de su tío, pero igual de dolorosa. La aislaba, la convertía en un fantasma en un pueblo que se suponía que era su raíz. Comprendió que Carmelo no solo le estaba negando su herencia material, sino también su derecho a pertenecer, a tener una identidad, a ser vista como algo más que una amenaza. La presión financiera se convirtió rápidamente en una soga que se apretaba alrededor de su cuello. Había pedido una excedencia no remunerada en el hospital, convencida de que su viaje a Fuente Clara sería cuestión de unos pocos días. Ahora, atrapada en un limbo legal y social, veía cómo sus escasos ahorros se evaporaban. Le quedaban exactamente 212 euros, una cantidad que en Sevilla le habría durado un par de semanas, pero que aquí, con el coste de la pensión y la comida, se sentía como arena escurriéndose entre sus dedos. Su rutina se transformó en un ejercicio de supervivencia minimalista. Desayunaba un café solo y un trozo de pan seco en su habitación. Para comer, compraba lo más barato que encontraba: una lata de sardinas, algo de fruta. La cena, la mayoría de las veces simplemente la omitía. El hambre se convirtió en un compañero constante, un dolor sordo en el estómago que le recordaba a cada instante su vulnerabilidad. A veces, por la noche, se despertaba con el corazón acelerado, presa de la ansiedad de pensar qué haría cuando se le acabara el último euro. La lucha por el legado de los Valderrama, por los olivares y la almazara, se había reducido a una batalla mucho más primaria y humillante. La lucha por no quedarse en la calle, sola y sin un céntimo, en el corazón mismo de la tierra que debía haber sido su hogar. En un intento desesperado por encontrar una grieta en el muro de hostilidad, Sofía trató de buscar a alguien que pudiera haber conocido a su madre o que recordara algo de su nacimiento. El abogado le había dado el nombre de un antiguo capataz de la finca,
un hombre llamado Manuel, que según los registros, había trabajado para su abuelo durante más de 40 años. Tras preguntar con cautela, lo encontró reparando una vieja cerca en los límites de las tierras de los Valderrama. Era un hombre mayor, de piel curtida por el sol y manos nudosas por el trabajo. Al principio, pareció dispuesto a hablar. Sus ojos se suavizaron al oír el nombre de don Rafael. Pero en cuanto Sofía se identificó como su nieta, su rostro se cerró. Miró a su alrededor, como si temiera ser visto. «Son tiempos complicados, muchacha», musitó, sin mirarla a los ojos. «Don Carmelo es ahora el patrón. Lo mejor es no remover el pasado». Sofía intentó insistir, preguntarle por su madre, por cualquier detalle, por pequeño que fuera. Pero el hombre negó con la cabeza, recogió sus herramientas y se marchó, dejándola sola junto a la cerca. Aquel encuentro fue devastador. No fue un rechazo agresivo, sino algo peor. Un rechazo nacido del miedo. Comprendió la profundidad del poder que Carmelo ejercía sobre la vida de aquella gente. No eran solo empleados. Sus familias habían dependido del almazara durante generaciones. Desafiar a Carmelo no era solo arriesgar un trabajo, era arriesgarlo todo. La suma de la humillación pública, el aislamiento social, la precariedad económica y el miedo de la gente comenzó a hacer mella en su espíritu. Una noche, sentada en el borde de la cama de la pensión, la idea de rendirse se presentó con una claridad tentadora. ¿Por qué seguía luchando? No tenía ningún recuerdo feliz de esa familia, ninguna conexión emocional con esa tierra. Estaba peleando por un fantasma, por un abuelo al que nunca conoció, y por un legado que solo le había traído dolor y miseria. Podría coger el primer autobús de la mañana de vuelta a Sevilla. Podría volver a su pequeño apartamento, a su trabajo anónimo en el hospital, a la soledad predecible que, al menos, sabía cómo manejar. Sería una vida sin raíces, sí, pero también una vida sin esta guerra constante. Se quitó la mochila y sacó el uniforme de limpiadora, que aún olía débilmente a desinfectante. Lo extendió sobre la cama. Era el símbolo de su otra vida, una vida dura, pero suya. Miró sus manos, enrojecidas y cansadas. Luego miró el anillo en su dedo. El metal plateado parecía brillar débilmente en la penumbra. Tocarlo ya no le producía solo curiosidad, sino una extraña sensación de deber. Abandonarlo ahora no sería solo renunciar a una herencia, sería traicionar la única prueba tangible de su existencia, la única pieza que la conectaba con algo más grande que ella misma. Fue en ese punto de inflexión, en la noche más oscura de su desesperación, cuando algo cambió dentro de ella. El agotamiento no se fue, ni el miedo, pero se transformaron. La resignación dio paso a una terquedad silenciosa y fría. Si el mundo la empujaba hacia atrás, ella aprendería a apoyarse en esa presión para no caer. A la mañana siguiente su enfoque cambió. Dejó de buscar la aceptación o la ayuda de los demás. En su lugar, empezó a observar. Pasaba horas sentada en un banco de la plaza, no como una forastera perdida, sino como una antropóloga estudiando una tribu desconocida. Escuchaba las conversaciones de los ancianos, observaba las dinámicas de poder, memorizaba los rostros de los jornaleros que iban y venían de los olivares. Empezó a ver las grietas en el control de Carmelo, el resentimiento de algunos trabajadores por los salarios bajos, el nerviosismo de los pequeños productores que dependían de la almazara para moler su aceituna, la preocupación generalizada por los rumores de la venta a la corporación extranjera. Se dio cuenta de que su lucha no era solo suya. Sin saberlo, se había convertido en el catalizador de un conflicto latente en el pueblo, la tensión entre la tradición y un progreso depredador. Ya no se trataba de reclamar su herencia, sino de defender un modo de vida que estaba a punto de ser aniquilado. Y en esa causa, quizás no estaría tan sola como creía. Su primera aliada no llegó con un discurso ni una declaración de guerra, sino con el gesto más humilde y silencioso que se pueda imaginar. Llevaba una semana siguiendo la misma rutina. Se sentaba al amanecer en el banco más alejado de la plaza, con un cuaderno y un bolígrafo, y simplemente observaba. Apuntaba los horarios de los jornaleros, los proveedores que llegaban a la almazara, las caras de quienes hablaban con Carmelo y el lenguaje corporal que empleaban. Se convirtió en una sombra que registraba el pulso del pueblo. Fue durante una de esas mañanas cuando la vio. Elena, la antigua ama de llaves, salía de la iglesia tras la primera misa. Sus miradas se cruzaron por un instante. No hubo saludo, solo un reconocimiento fugaz, pero en los ojos de la anciana, Sofía no vio desprecio, sino una profunda tristeza. Al día siguiente la escena se repitió, y al tercero, cuando Sofía regresó a su habitación en la pensión, encontró una pequeña bolsa de tela colgada en el pomo de la puerta.
Dentro había un trozo de pan recién horneado, un poco de queso y un tomate. No había nota, no había explicación, pero ella supo de inmediato quién lo había dejado. Aquel simple acto de caridad, en un entorno tan hostil, era un grito de rebeldía. Era el primer ladrillo que se desprendía del muro de aislamiento que la rodeaba. No la llenó de alegría, sino de una responsabilidad inmensa. Alguien, en secreto y con gran riesgo, había decidido creer en ella. Aquel gesto de Elena lo cambió todo, porque le obligó a pasar de la observación pasiva a la acción calculada. Entendió que un encuentro directo y público con la anciana sería un suicidio social para ella, y posiblemente la causa de su despido o algo peor. Carmelo tenía ojos y oídos en todas partes, y la lealtad en Fuente Clara era una moneda que se pagaba con seguridad y se cobraba con miedo. Sofía pasó 2 días enteros planeando su siguiente movimiento, analizando las rutinas de Elena con la misma meticulosidad con la que había estudiado las de su tío. La anciana vivía en una pequeña casa al final de una callejuela, cerca de la ermita abandonada en las afueras del pueblo. Su única salida diaria, además de la misa, era al atardecer, para regar las pocas macetas que tenía en un minúsculo patio trasero, un lugar oculto a la vista de la calle principal. Aquella era su oportunidad. Esa noche, bajo el manto de una oscuridad casi total, Sofía se deslizó por las calles desiertas, con el corazón latiéndole en la garganta a cada crujido de las piedras bajo sus pies. No iba a pedir ayuda, ni a exigir respuestas. Su único objetivo era devolver la bolsa de tela y decir una sola palabra: gracias. Era un riesgo enorme por un gesto tan pequeño, pero sentía que era fundamental. Necesitaba demostrarle a esa mujer que su valentía no había caído en saco roto y que ella, Sofía, era digna de esa confianza silenciosa. El encuentro en el patio trasero de Elena fue breve y cargado de una tensión casi insoportable. La anciana, al ver la silueta de Sofía emerger de la oscuridad, se llevó una mano al pecho, ahogando un grito. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, la reconocieron al instante. Sofía se acercó despacio, con las manos a la vista, y le tendió la bolsa de tela vacía. Gracias, susurró, y la palabra pareció resonar en el silencio de la noche. Elena la tomó, sus dedos temblorosos rozando los de Sofía. Durante un largo minuto, ninguna de las dos dijo nada más, pero en esa quietud se forjó un pacto. La anciana la hizo pasar al interior de su humilde casa, a una cocina pequeña que olía a leña y a hierbas secas. Con las persianas bajadas y hablando en un murmullo apenas audible, Elena comenzó a desvelar el pasado. Le habló de su madre, Lucía, una joven llena de vida que se había enamorado de un jornalero y había sido repudiada por don Rafael, un hombre orgulloso y esclavo de las apariencias. Le contó cómo su abuelo, carcomido por la culpa tras la muerte de su hija en el parto, le había puesto el anillo a la bebé recién nacida, jurando en secreto que un día repararía el daño. No eran pruebas legales, pero eran la verdad. Por primera vez, Sofía pudo ponerle un rostro y una historia a su abandono. Ya no luchaba por unas tierras, sino por la memoria de una madre a la que le habían robado todo. La información de Elena fue como una brújula en medio de la niebla. Le dio un propósito y, lo más importante, un objetivo concreto. La anciana mencionó vagamente una vieja caja de madera que don Rafael guardaba en su despacho. Una caja que Carmelo nunca había tocado, porque la consideraba trastos viejos de un sentimental. Dentro, según recordaba Elena, el patriarca guardaba cartas, fotografías y documentos personales, especialmente de la época que rodeó el nacimiento de Sofía. Acceder a ese despacho era imposible, pero la existencia de esa caja encendió una nueva estrategia en la mente de Sofía. Decidió cambiar el foco de su investigación. En lugar de buscar testigos, buscaría pruebas documentales que pudieran corroborar la historia de Elena y, sobre todo, demostrar la lucidez de su abuelo en sus últimos años. Con sus últimos euros, compró un billete de autobús al pueblo vecino, donde se encontraba el registro comarcal. Pasó días enteros encerrada en el archivo municipal, revisando con una paciencia infinita escrituras, actas notariales y registros de la cooperativa olivarera de las últimas 2 décadas. No buscaba el testamento, sino cualquier documento firmado por su abuelo, contratos de venta de aceite, acuerdos con otros agricultores, actas de reuniones. Cada firma, cada decisión empresarial registrada, era una pequeña pieza que construía el retrato de un hombre de negocios astuto y en pleno uso de sus facultades hasta el final, desmontando la principal base legal de Carmelo. Carmelo no tardó en percibir que la mansa cordera que había llegado de Sevilla comenzaba a mostrar los dientes. Las noticias en un pueblo pequeño vuelan, y los rumores sobre la forastera que pasaba los días en el archivo comarcal llegaron a sus oídos. Su sonrisa condescendiente se borró, reemplazada por una mueca de irritación.
vio en la persistencia de Sofía no ya una molestia, sino una amenaza real a sus planes. Una tarde, mientras ella volvía de la parada del autobús, su coche le cortó el paso bruscamente. Carmelo bajó, su corpulenta figura bloqueando el camino. Esta vez no hubo gritos ni espectáculo público. Su voz fue un siseo bajo y venenoso. «No sé a qué estás jugando, niñata, pero te estás equivocando de liga», le dijo, acercándose tanto que Sofía podía oler el tabaco caro en su aliento. «Este pueblo es mío, esta tierra es mía, y no voy a permitir que una muerta de hambre como tú se interponga. Vuelve al basurero del que saliste, antes de que te arrepientas de verdad». La amenaza no fue explícita, pero el mensaje era cristalino. Le dio un leve empujón, lo suficiente para que ella perdiera el equilibrio y cayera sobre el polvoriento Sten. Mientras se alejaba en su coche levantando una nube de polvo, Sofía se quedó en el suelo, no con miedo, sino con una rabia fría y lúcida. Aquella intimidación era la prueba definitiva de que iba por el buen camino. Carmelo estaba asustado. La agresión, lejos de amedrentarla, la impulsó a actuar. Sabía que no podía enfrentarse a Carmelo en su terreno, el de la fuerza bruta y la influencia. Tenía que usar un arma que él no esperaba, la verdad, presentada de forma inteligente. Entre los documentos que había fotocopiado en el archivo, había encontrado algo interesante. Un preacuerdo de hacía 5 años entre su abuelo y la misma corporación hotelera. En él, don Rafael rechazaba categóricamente la oferta, argumentando en una anotación manuscrita al margen que la propuesta era pan para hoy y hambre para mañana, y que destruir los olivos centenarios para construir un engendro de hormigón era una traición a sus antepasados. El documento era una bomba. No solo demostraba la coherencia y la visión a largo plazo de su abuelo, sino que exponía a Carmelo como alguien dispuesto a aceptar un acuerdo que su propio padre ya había considerado perjudicial para la comarca. No lo hizo público. En su lugar, pidió una reunión con don Mateo, el abogado. Le extendió la copia sobre la mesa sin decir una palabra. El abogado leyó el documento, luego la anotación, y una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. «Señorita Valderrama», dijo, usando su apellido por primera vez con convicción. Esto lo cambia todo. No es una prueba definitiva de su identidad, pero es una munición potentísima contra la impugnación del testamento. Esa pequeña victoria documental fue la primera grieta seria en la armadura de Carmelo. Don Mateo, revitalizado por la nueva evidencia, movió ficha. No inició un proceso judicial, sino que solicitó una reunión informativa con el Consejo de la Cooperativa Olivarera, un pequeño grupo de agricultores mayores y respetados en el pueblo, a quienes Carmelo necesitaba para dar una imagen de consenso en la venta. En esa reunión, sin acusar directamente a Carmelo, el abogado presentó el antiguo preacuerdo firmado por don Rafael. La noticia cayó como una piedra en un estanque. Aquellos hombres que habían confiado en la palabra de Carmelo de que la venta era la única salida, y algo que su padre habría querido en estas circunstancias, se sintieron engañados. La narrativa del hijo devoto que cumplía la voluntad de un padre incapacitado se desmoronó. El rumor se extendió esa misma tarde por todo Fuente Clara. Por primera vez, la gente empezó a cuestionar a Carmelo. Esa noche, cuando Sofía fue a la pequeña tienda del pueblo a comprar algo para cenar, la dueña, la misma que la había ignorado días atrás, le dio las buenas noches en un murmullo. Un jornalero que pasaba por la calle inclinó levemente la cabeza a modo de saludo. No eran gestos de amistad, pero eran algo mucho más importante. Eran gestos de respeto. La balanza, muy lentamente, comenzaba a inclinarse a su favor. El respeto ganado en la cooperativa era una moneda de dos caras. Por un lado, le había otorgado una legitimidad que el dinero de Carmelo no podía comprar. Por otro, la había convertido en el centro de un huracán. La gente ya no la veía como una simple usurpadora, sino como una pieza en un juego mucho más complejo, y eso generaba una incertidumbre que envenenaba el aire del pueblo. Sofía comprendió que su pequeña victoria era frágil, un simple alto el fuego en una guerra que estaba lejos de terminar. Carmelo, herido en su orgullo y expuesto ante los suyos, no tardaría en contraatacar, y su siguiente golpe sería sin duda más calculado y letal. La estrategia de Sofía, hasta ahora reactiva y centrada en la defensa, tenía que cambiar. Ya no bastaba con demostrar que su abuelo estaba cuerdo. Ahora tenía que demostrar que ella era una alternativa viable, una líder capaz de salvaguardar el futuro de la Almazara, y por extensión, el del pueblo. Pero, ¿cómo podía hacerlo alguien que no sabía distinguir un olivo picual de una hojiblanca? Su nueva misión se volvió abrumadora y clara a la vez. Tenía que aprender el negocio desde sus raíces, absorber en semanas el conocimiento que a otros les había llevado toda una vida. Se propuso entender cada engranaje de la Almazara, cada secreto de la tierra, y para ello solo había un camino:
acercarse a quienes vivían de ella, los jornaleros. Su primer intento fue un fracaso absoluto. Una inyección de humildad que la golpeó con la fuerza de un portazo. Con la confianza que le había dado el apoyo tácito de la cooperativa, se acercó a un grupo de jornaleros durante su breve descanso para el almuerzo, a la sombra de un olivo centenario. Llevaba su cuaderno, con la intención de hacer preguntas, de aprender sobre los ciclos de la cosecha, las plagas, la calidad del aceite. Sin embargo, en cuanto se aproximó, las conversaciones cesaron. Los hombres, que momentos antes reían y compartían su comida, bajaron la mirada, respondiendo a sus preguntas con monosílabos evasivos. El tiempo dirá. Eso depende. Pregúntele al patrón. La palabra patrón resonó en el aire, recordándole que, aunque hubiera ganado una batalla moral, Carmelo seguía siendo quien firmaba sus jornales. Vio el miedo en sus ojos, una lealtad forzada por la necesidad. No la odiaban, pero confiar en ella era un lujo que no podían permitirse. Esa tarde, mientras caminaba de vuelta a la pensión, con el sol cayendo a plomo sobre el campo, sintió el peso de su propia ingenuidad. Había creído que la verdad era suficiente, pero en el mundo real, la verdad no llenaba los platos, ni pagaba las facturas. Comprendió que el respeto no era sinónimo de alianza. Para ganar su confianza, no podía actuar como una futura jefa que venía a interrogarles. Tenía que demostrarles que estaba de su lado, no con palabras, sino con hechos. El cambio de estrategia nació de la desesperación y de la observación. Sofía se dio cuenta de que su mayor ventaja no era el anillo ni el testamento, sino su experiencia vital. Había pasado toda su vida siendo invisible, y eso le había enseñado a ver lo que otros ignoraban. Los pequeños gestos, las necesidades no expresadas. Vio la sed en los rostros de los jornaleros al final de una jornada, bajo un sol implacable. Vio cómo racionaban el agua de sus cantimploras. Con los últimos 40 euros que le quedaban, en lugar de guardarlos para su propia supervivencia, hizo algo que nadie en el pueblo esperaba. Fue a la pequeña tienda y compró todas las botellas de agua fría y varias piezas de fruta que pudo sacar. Al día siguiente, a la hora más dura del mediodía, se presentó en los límites del olivar. No dijo una palabra sobre la herencia. No hizo ninguna pregunta. Simplemente, comenzó a repartir el agua y la fruta, en silencio, a cada uno de los trabajadores. Al principio, la miraron con sospecha. Algunos incluso dudaron en aceptar. Pero el gesto era tan simple, tan desinteresado y tan necesario, que la desconfianza se fue disolviendo con cada botella abierta. No buscaba información. No pedía nada a cambio. Aquel día, Sofía no estaba luchando por una almazara. Estaba compartiendo lo poco que tenía, con quienes como ella, sabían lo que era el esfuerzo y el cansancio. Aquel acto desinteresado fue la llave que abrió la primera puerta de verdad. 2 días después, mientras observaba el olivar desde un camino cercano, Manuel, el viejo capataz, se acercó a ella. No lo hizo de forma desafiante como la primera vez, sino con la discreción de quien comparte un secreto. Se sentó a su lado, en una piedra, y durante un rato no dijo nada. Simplemente miró los árboles con la familiaridad de un padre que observa a sus hijos. Luego, comenzó a hablar. No le contó secretos sobre Carmelo ni sobre el pasado, sino algo mucho más valioso. Le enseñó a leer la tierra. Le explicó por qué las hojas de un olivo se volvían plateadas al viento, cómo saber por el color de la aceituna si estaba lista para el verdeo o para el aceite, la diferencia entre la poda de formación y la de producción. Le habló de la Xylella, la bacteria que amenazaba los olivares de Italia y que era el terror de todos los agricultores. Le transmitió el lenguaje de los árboles, un conocimiento ancestral que no estaba en ningún libro de contabilidad. Sofía escuchaba y absorbía cada palabra, llenando su cuaderno no ya con estrategias legales, sino con la sabiduría de la tierra. Estaba recibiendo su verdadera herencia, una que iba más allá de la propiedad, la conexión con sus raíces. Por primera vez, no se sentía como una extraña reclamando algo, sino como una alumna aprendiendo a cuidar lo que era suyo. La noticia de que el viejo Manuel estaba instruyendo a la forastera llegó a oídos de Carmelo como un trueno. La escena del agua ya lo había irritado, pero esto era una traición en toda regla. Manuel era una institución en el pueblo, un hombre respetado cuya lealtad a la familia Valderrama era legendaria. Si él estaba de su lado, otros le seguirían. Carmelo supo que tenía que actuar con rapidez y crueldad para cortar de raíz esa incipiente rebelión. No podía despedir a Manuel sin provocar un motín, así que optó por una táctica mucho más perversa.
convocó a los jornaleros y, con un falso aire de preocupación, les anunció un recorte salarial del 15%. La excusa fue perfecta en su malicia: la inestabilidad jurídica provocada por el pleito de la señorita de Sevilla, que estaba ahuyentando a los compradores y poniendo en riesgo la viabilidad de la empresa. De un solo golpe convirtió a Sofía en la culpable directa de su precariedad. La puso en una posición imposible. Cada día que ella continuaba su lucha era un día menos de pan en la mesa de las familias del pueblo. La estrategia fue devastadora. Las miradas de respeto que había empezado a recibir se transformaron en miradas de resentimiento. Volvía a ser la enemiga, pero ahora no por ambiciosa, sino por ser la causa, a ojos de todos, de su desgracia. La culpa golpeó a Sofía con una fuerza brutal. Durante una noche entera no durmió, atormentada por la idea de que su búsqueda de justicia estaba perjudicando a las únicas personas que habían empezado a creer en ella. La tentación de abandonar, de coger el autobús de vuelta a Sevilla y dejar que se hundieran solos, fue inmensa. Pero al amanecer, la desesperación se había transformado, una vez más, en una determinación fría. Rendirse ahora significaría que el sacrificio de todos habría sido en vano y Carmelo habría ganado. No podía enfrentarlo con dinero, no podía enfrentarlo con poder, así que decidió enfrentarlo con una idea. Pasó los 2 días siguientes encerrada en su habitación, combinando las lecciones de Manuel con los datos que había recopilado en el archivo comarcal. Con la ayuda de don Mateo, que revisó la viabilidad legal por teléfono, redactó un documento de apenas 2 páginas. No era un plan de negocio complejo, sino una propuesta simple y revolucionaria: transformar la Almazara en una cooperativa. En su plan, los trabajadores no serían empleados, sino socios. Sus salarios base se mantendrían, pero una parte significativa de los beneficios anuales se repartiría entre ellos en función de su trabajo. Utilizó las cifras de producción de los últimos 10 años para demostrar que, incluso en los peores años, su modelo garantizaba más ingresos para las familias que los salarios que Carmelo les pagaba. El desafío ahora era cómo presentar esta idea sin que pareciera la promesa vacía de una política en campaña. Una asamblea pública sería un suicidio. Carmelo la destrozaría con su retórica y su influencia. Sofía recordó las lecciones de su vida en la ciudad, donde las cosas importantes a menudo se construyen en silencio, lejos de los focos. En lugar de un gran anuncio, optó por una guerrilla de la información. Hizo 10 copias de su propuesta. La primera se la entregó a Manuel, no como una orden, sino como una pregunta. ¿Crees que esto tiene sentido? El viejo capataz la leyó en silencio, sus labios moviéndose lentamente mientras repasaba los números. Al terminar, levantó la vista, y en sus ojos había un brillo que Sofía no había visto antes. No era esperanza, era algo más sólido, era cálculo. Podría funcionar, dijo simplemente. Esa fue la única aprobación que necesitó. Manuel se encargó de pasar las siguientes copias a otros jornaleros de confianza, los jefes de cuadrilla, los más veteranos y respetados. La propuesta no se distribuyó masivamente, se compartió en susurros, se discutió en las cocinas de las casas por la noche, se analizó en los descansos en el campo. La idea comenzó a extenderse orgánicamente, no como un panfleto de una extraña, sino como una posibilidad real que nacía de entre ellos. Sofía había plantado una semilla, y ahora solo podía esperar y ver si la tierra de Fuente Clara era lo suficientemente fértil para que germinara. El punto de no retorno llegó en el salón de actos del ayuntamiento, un espacio solemne con sillas de madera y un aire cargado de historia y de un calor asfixiante. Carmelo estaba en su elemento, de pie en un pequeño estrado, flanqueado por 2 hombres de traje oscuro que representaban a la corporación hotelera. Hablaba con la seguridad de quien ya ha ganado la partida. Proyectaba gráficos en una pantalla, usando términos como viabilidad económica, modernización y creación de empleo temporal. Describía la venta no como una pérdida, sino como una liberación de las cadenas de un pasado improductivo. El contrato, un voluminoso fajo de folios, descansaba sobre la mesa como un testamento de la derrota del pueblo. En las primeras filas se sentaban los miembros de la cooperativa, con los rostros impasibles, una máscara de resignación que apenas ocultaba la amargura. Entre el público, los jornaleros y sus familias escuchaban en un silencio denso y pesado. Había una sensación general de fatalidad, la aceptación de que la lógica del dinero siempre se impone a la lógica del corazón. Carmelo finalizó su presentación con una sonrisa condescendiente, invitando a la firma del preacuerdo, como si se tratara de una simple formalidad. El ambiente era el de un funeral. Nadie protestaba, nadie se movía. Fuente Clara parecía haber aceptado su extinción, un lento desvanecimiento que comenzaría con la firma de aquel documento.
El futuro del pueblo estaba a punto de ser vendido por un hombre que lo despreciaba profundamente. Fue entonces cuando, desde el fondo de la sala, una silla se movió, rompiendo el silencio hipnótico. Sofía se puso en pie. No caminó hacia el estrado, simplemente se quedó allí, junto a su asiento, una figura solitaria contra la masa. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Un murmullo recorrió la sala, una mezcla de sorpresa, irritación y una diminuta chispa de expectación. Carmelo la fulminó con la mirada. Su sonrisa se convirtió en una mueca de desprecio. ¿Quiere decir algo la señorita?, preguntó con un sarcasmo que pretendía aniquilarla. Quizás quiera darnos una lección sobre cómo limpiar suelos, que es lo único que sabe hacer. La humillación pública era su arma preferida, y esperaba que esta última estocada fuera suficiente para que ella se sentara y desapareciera. Pero Sofía no se inmutó. La joven que había llegado de Sevilla semanas atrás, asustada y perdida, ya no existía. En su lugar había una mujer que había conocido el hambre, el desprecio y el miedo, y había sobrevivido. Su mirada no era desafiante, sino serena. No había ira en su rostro, solo una calma inquebrantable. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, pero su voz, cuando por fin habló, fue firme y clara, llenando el salón con una autoridad que no provenía del poder ni del dinero, sino de una convicción forjada en la más absoluta soledad. El silencio que siguió a la pregunta de Carmelo fue diferente. Ya no era de resignación, sino de una tensión expectante. Por primera vez, el pueblo estaba dispuesto a escucharla. No tengo documentos legales, comenzó Sofía, y la decepción fue palpable en algunos rostros. No vengo a hablar de herencias ni de derechos, porque hasta hace unas semanas yo no tenía nada. No sabía lo que era tener raíces. Crecí en un lugar donde las paredes eran blancas y anónimas, donde no había ni una sola fotografía que contara la historia de quién era yo o de dónde venía. Su voz no tembló. Miró directamente a los jornaleros, a las mujeres, a los ancianos. Pero en este tiempo aquí he aprendido. He aprendido que la herencia no está en un papel. Está en el olor de esta tierra cuando llueve. Está en el color plateado de las hojas de los olivos cuando sopla el viento. Algo que Manuel me enseñó a ver. Está en el orgullo con el que un hombre habla de un árbol que plantó su abuelo. Sus palabras eran sencillas, directas. No eran un discurso, eran una confesión. Ustedes tienen lo que yo he pasado toda mi vida buscando, una historia. Un lugar al que pertenecer. Carmelo les ofrece dinero. Un dinero que se acabará. Y a cambio les pide que arranquen las páginas de su propio álbum familiar. Que quemen las únicas fotografías que tienen de quiénes son. Yo no puedo ofrecerles dinero. Solo puedo ofrecerles luchar para que sus hijos y sus nietes puedan sentir el mismo orgullo que sienten ustedes al mirar estos campos. La emoción en la sala era tan densa que se podía tocar. Ya no era un debate sobre un negocio, era una conversación sobre el alma de un pueblo. La propuesta de la cooperativa, que había circulado en susurros durante días, fue su siguiente argumento. Presentado no como una fantasía, sino como un plan de supervivencia. Sofía no usó gráficos ni jerga empresarial. Usó los nombres de los presentes. Juan, dijo, dirigiéndose a un capataz. Usted sabe mejor que nadie cuántas cajas de aceitunas se recogen en un buen año. Con lo que la corporación pagaría por una sola hectárea, podríamos invertir en una embotelladora propia y vender nuestro aceite directamente, sin intermediarios. Los beneficios no irían a un despacho en Madrid, se quedarían aquí, en Fuente Clara. Pagarían mejores jornales, arreglarían la escuela, darían un futuro a los jóvenes que se van porque creen que aquí no hay nada para ellos. Su plan, explicado con esa simplicidad, de repente sonaba posible, real. Convirtió la almazara de un activo a ser vendido en un motor de futuro. La mirada de los miembros de la cooperativa cambió. El escepticismo se transformó en cálculo. Estaban viendo, por primera vez, una alternativa tangible. La semilla que había plantado días atrás estaba germinando en el corazón de la asamblea. La gente se miraba, asintiendo levemente. La idea de ser dueños de su propio destino, una idea que Carmelo les había hecho olvidar, comenzaba a parecer no solo atractiva, sino justa. Sofía había logrado lo imposible. Les había devuelto la capacidad de imaginar un futuro diferente al que les habían impuesto. Había transformado una lucha por la propiedad en una lucha por la soberanía. Justo cuando Carmelo, rojo de ira, iba a estallar y a denunciar todo como un engaño populista, las puertas dobles del salón de actos se abrieron de par en par. La figura frágil pero digna de Elena, la antigua ama de llaves, se recortó en el umbral. El silencio volvió a caer,
pero esta vez fue un silencio reverencial. Con pasos lentos y decididos, la anciana avanzó por el pasillo central, como una sacerdotisa en una ceremonia sagrada. La multitud se apartaba a su paso, creando un camino para ella. En sus manos, que temblaban ligeramente por la edad y la emoción, sostenía una pequeña caja de madera de olivo, oscura y pulida por el paso de los años. No miró a nadie más que a Sofía, y en sus ojos había una mezcla de tristeza, orgullo y una determinación feroz. Carmelo la observaba acercarse, y su rostro perdió todo el color. Sabía lo que era esa caja. Era el cofre donde don Rafael guardaba sus recuerdos más preciados, los únicos a los que nunca le permitió acceder. Elena no se detuvo frente a Sofía. Continuó su lento caminar hasta el estrado, se plantó frente a la mesa donde reposaba el contrato de venta y con un gesto deliberado colocó la caja de madera encima, produciendo un sonido soco y definitivo. No había dicho una sola palabra, pero su presencia y aquel objeto habían cambiado por completo el centro de gravedad de la sala. La historia, silenciada durante 25 años, estaba a punto de ser contada. Con una delicadeza infinita, Elena levantó la tapa de la caja. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, reposaba una única fotografía en blanco y negro, con los bordes dentados. La tomó y sin decir nada, se la entregó a Joaquín, el presidente de la cooperativa, el hombre más anciano y respetado del pueblo. Joaquín se puso sus gafas y observó la imagen. Sus ojos se abrieron de par en par. La pasó al hombre que estaba a su lado, y este al siguiente. La fotografía comenzó un peregrinaje silencioso por las manos de los agricultores, de los jornaleros, de las madres de familia. La narración no era necesaria, la imagen hablaba por sí sola. Mostraba el bautismo de una niña recién nacida. Un don Rafael más joven, con una rara sonrisa de orgullo en el rostro, sostenía a la bebé en brazos. A su lado, una joven de mirada triste, Lucía, la madre de Sofía. Y la imagen capturaba con una claridad asombrosa el instante preciso en que el abuelo deslizaba un inconfundible anillo de plata en el diminuto dedo de la niña. El diseño era idéntico, innegable, pero la prueba definitiva llegó cuando la foto llegó a manos de un hombre en la tercera fila, un artesano jubilado conocido como el platero. Se quedó mirando la foto, con la respiración contenida. «Esperen», dijo con voz temblorosa. «Amplíen esa parte, el interior del anillo». Alguien sacó un teléfono móvil, le hizo una foto a la fotografía y amplió la imagen. Allí, minúscula pero nítida, se veía una pequeña marca, una R y un martillo. «Es la marca de mi padre», exclamó el artesano, con los ojos llenos de lágrimas. «Él hizo ese anillo, lo recuerdo. Fue un encargo especial de don Rafael. Dijo que era para sellar una promesa». El testimonio del platero fue el golpe de gracia. La combinación de la prueba visual, emocional y el testimonio de un miembro respetado de la comunidad fue incontestable. La historia de Elena, las palabras de Sofía y la verdad material del anillo se fusionaron en un momento de claridad absoluta. Ya no había dudas, ya no había espacio para la manipulación. La verdad, simple y poderosa, había salido a la luz. Joaquín, el presidente de la cooperativa, se levantó lentamente. Su mirada, dura como la madera de olivo, se clavó en Carmelo, quien parecía haberse encogido, despojado de toda su arrogancia. Luego miró a Sofía, y por primera vez le dedicó una inclinación de cabeza, un gesto de reconocimiento y respeto. Se giró hacia los representantes de la corporación. «Señores», dijo con una voz grave que resonó en todo el salón, «les agradecemos su tiempo, pero Fuente Clara no está en venta, ni hoy ni nunca». El estallido de aplausos fue atronador, una ola de sonido que parecía sacudir los cimientos del ayuntamiento. Era el sonido de un pueblo que se ponía en pie, que recuperaba su voz y su dignidad. En medio de la celebración, Carmelo, humillado y derrotado, se escabulló por una puesta lateral, desapareciendo como una sombra. Sofía, con los ojos inundados en lágrimas, no de tristeza sino de un alivio abrumador, sintió por primera vez en su vida el abrazo de una comunidad. Había llegado a Fuente Clara buscando una herencia, y en su lugar había encontrado un hogar. La victoria en el salón de actos no fue un final, sino el verdadero comienzo de la batalla. El aplauso se desvaneció, dejando tras de sí un silencio cargado de expectativas y un vacío de poder que Sofía tuvo que llenar de inmediato. Los trámites legales, guiados por un rejuvenecido don Mateo, fueron sorprendentemente rápidos. La renuncia de Carmelo a cualquier reclamación, firmada a distancia y enviada por un mensajero, fue el último acto de un hombre que había desaparecido del pueblo esa misma tarde, dejando tras de sí un rastro de deudas y promesas rotas.
La primera decisión de Sofía como administradora del legado Valderrama desconcertó a todos. Rechazó mudarse a la imponente finca familiar, un caserón que para ella representaba el aislamiento y la autoridad distante que tanto despreciaba. En su lugar, con la ayuda de Elena, alquiló una pequeña casa encalada en el corazón del pueblo, una vivienda humilde con un pequeño patio donde el olor a jazmín se mezclaba con el de la vida cotidiana de sus vecinos. Este gesto, más elocuente que cualquier discurso, envió un mensaje claro. No había llegado para ser una patrona, sino para ser una más. Verla por la mañana comprando el pan en la misma tienda que los demás, barriendo su propia puerta, se convirtió en la primera prueba de que su liderazgo no se construiría sobre los cimientos del privilegio, sino sobre los del trabajo y la cercanía. La realidad de la herencia era mucho más áspera de lo que nadie imaginaba. Al tomar posesión de las cuentas de la almazara, Sofía y don Mateo descubrieron el verdadero alcance de la gestión de Carmelo. No solo había inflado los costes y desviado fondos durante años, sino que había dejado la maquinaria esencial sin el mantenimiento adecuado y había contraído deudas con proveedores que ahora amenazaban con cortar el suministro. El plan de la cooperativa, que había sonado tan inspirador en el ayuntamiento, se enfrentaba ahora a una crisis de liquidez inmediata. Los primeros días fueron una sucesión de reuniones tensas y noches en vela, con Sofía estudiando libros de contabilidad que parecían escritos en un idioma arcano. La euforia de la victoria se disipó, dando paso al peso abrumador de la responsabilidad. Tenía que salvar un barco que se hundía, y las mismas personas que la habían aplaudido ahora la observaban con una mezcla de esperanza y un temor apenas disimulado. Se dio cuenta de que ganar su confianza no había sido el final del camino, sino simplemente la autorización para empezar a caminar por él, un camino que ahora se revelaba lleno de minas dejadas por su tío. Su lucha ya no era contra un hombre, sino contra las consecuencias de su avaricia, una batalla mucho más silenciosa pero igual de peligrosa. Sofía entendió que la única forma de pedirle sacrificios a la gente era sacrificándose ella primero. Vendió las pocas posesiones de valor que encontró en la casa grande, muebles antiguos y alguna joya de su abuela, para conseguir el dinero necesario para las reparaciones más urgentes de la maquinaria. Y, cumpliendo su palabra, empezó a aprender el oficio desde el lugar más bajo. Cada mañana, antes del amanecer, se unía a las cuadrillas de jornaleros. Sus manos, acostumbradas a los productos de limpieza, pronto se llenaron de ampollas y callos por el uso de las tijeras de podar y los rastrillos. Al principio su presencia era incómoda. Los hombres trabajaban en un silencio tenso, observándola de reojo, esperando que se rindiera. Pero ella persistió. Aprendió a soportar el sol abrasador, el dolor de espalda, el cansancio que le llegaba hasta los huesos. No daba órdenes, hacía preguntas. Escuchaba las lecciones de Manuel sobre la tierra, el agua y el viento. Compartía con ellos el pan y el agua en los descansos, y poco a poco el muro de desconfianza comenzó a agrietarse. Dejaron de verla como la heredera y empezaron a verla simplemente como Sofía, una compañera de fatigas que se manchaba las manos de tierra igual que ellos. Su respeto ya no se basaba en un anillo o un testamento, sino en el sudor compartido bajo el mismo sol. Paralelamente al trabajo en el campo, las noches se dedicaban a dar forma a la cooperativa. El salón de su pequeña casa se convirtió en el centro de operaciones. Allí, alrededor de una mesa de madera, se reunían los miembros más antiguos de la cooperativa olivarera, Manuel, don Mateo y ella. El proceso fue lento y lleno de debates. Hubo que redactar estatutos, definir porcentajes de reparto, establecer un consejo rector elegido democráticamente. Sofía no impuso su visión, actuó como mediadora, asegurándose de que la voz de todos fuera escuchada, desde el jornalero con menos antigüedad hasta el agricultor con más hectáreas. Su propuesta inicial fue el esqueleto, pero fueron ellos, con su experiencia y su conocimiento de las dinámicas del pueblo, quienes le pusieron la carne y la sangre. Fue un ejercicio de construcción colectiva sin precedentes en Fuente Clara. Por primera vez, las decisiones no venían impuestas desde un despacho, sino que nacían del consenso. Este proceso no solo sentó las bases legales de la nueva almazara, sino que forjó una nueva identidad para el pueblo. Estaban dejando de ser un conjunto de familias que trabajaban para un patrón y se estaban convirtiendo en una comunidad que trabajaba por un objetivo común. La almazara ya no era de los Valderrama, era de verdad de Fuente Clara. La primera cosecha bajo el nuevo modelo cooperativo fue un momento de una tensión y una emoción contenidas que lo impregnaba todo. El día que la almazara se puso en marcha, con la maquinaria reparada y zumbando con una nueva vida,
el pueblo entero pareció contener la respiración. El primer aceite que brotó de la prensa, un chorro verde y brillante, fue recibido con un aplauso espontáneo que resonó en la nave. Aquel aceite era diferente. Tenía el sabor del esfuerzo compartido, de la dignidad recuperada. Decidieron, por votación, crear una nueva marca, Legado de Fuente Clara. La primera botella, con una etiqueta sencilla diseñada por la hija del platero, fue colocada en la pequeña oficina de Sofía, no como un trofeo, sino como un recordatorio del punto de partida. Al final de la temporada, cuando se repartieron los primeros beneficios, la cantidad que recibió cada familia no fue exorbitante, pero fue justa. Fue la prueba tangible de que la promesa de Sofía no había sido un sueño. Ver la cara de un padre pudiendo comprarle a su hijo unas botas nuevas o a una madre llenando la despensa sin angustia fue para Sofía la verdadera recompensa, una riqueza mucho más profunda que la que cualquier testamento podría haberle concedido. Con el paso de los años, Sofía nunca ocupó el despacho de su abuelo. Su trono, como ella lo llamaba con una sonrisa irónica, siguió siendo un taburete en la línea de embotellado o un sitio en la furgoneta que iba al campo. La gran casa familiar se convirtió, por decisión de la cooperativa, en una casa rural y un pequeño museo del aceite, generando ingresos adicionales y atrayendo un turismo respetuoso que celebraba su historia en lugar de destruirla. Sofía encontró su lugar no como una líder que camina por delante, sino como el centro que une todas las piezas. El anillo de plata seguía en su dedo, ya no como una cicatriz de un pasado desconocido, sino como un eslabón que la unía a una cadena de generaciones, una promesa cumplida a un abuelo al que llegó a conocer a través de su obra. A menudo, al atardecer, se sentaba en el mismo banco desde el que había empezado a observar el pueblo, pero ya no se sentía una extraña. Miraba los olivares extendiéndose hasta el horizonte y comprendía que la verdadera herencia que su abuelo le había dejado no era la tierra, ni el dinero, ni el poder. Era la oportunidad de demostrar que las raíces no se heredan, se cultivan con esfuerzo, con respeto y con el coraje de defenderlas. La historia de Fuente Clara, a partir de ese día, dejó de ser la crónica de un declive anunciado para convertirse en un relato de renacimiento colectivo. El legado de don Rafael Valderrama no se midió finalmente en hectáreas ni en litros de aceite, sino en la transformación de un pueblo que había olvidado cómo luchar por sí mismo. La almazara, bajo la gestión de la cooperativa, no solo se volvió rentable, sino que se convirtió en el corazón palpitante de la comunidad, un lugar donde las decisiones se tomaban en asambleas abiertas y los beneficios se reinvertían en mejoras para todos. Se crearon becas para que los jóvenes del pueblo pudieran estudiar agronomía y gestión de empresas, asegurando que el conocimiento necesario para proteger su futuro se quedara en casa. La marca Legado de Fuente Clara empezó a ganar premios en ferias nacionales e internacionales, no solo por la calidad de su aceite, sino por la historia que cada botella contaba, una historia de resistencia, de unidad y de la victoria de la dignidad sobre la codicia. El pueblo ya no era un lugar del que los jóvenes huían, sino un lugar al que muchos empezaban a querer volver. El eco de los tractores al amanecer ya no sonaba a rutina, sino a esperanza. Para Sofía, la mayor conquista no fue la propiedad, sino la paz. El vacío que la había acompañado durante 25 años, esa sensación de ser una pieza suelta en el rompecabezas del mundo, no desapareció por arte de magia, pero se llenó de un nuevo significado. El dolor del abandono se transformó en una profunda empatía por todos aquellos que se sentían invisibles. La soledad de su pasado se convirtió en la fuerza que la impulsó a construir una comunidad donde nadie tuviera que sentirse solo. Encontró en los rostros curtidos de los jornaleros, en las manos sabias de Elena y en la risa de los niños que jugaban en la plaza, la familia que nunca tuvo. Su historia personal, antes una página en blanco, se había entrelazado con la historia centenaria de Fuente Clara, y en ese cruce de caminos sanó. El anillo de plata, que una vez fue el símbolo de lo que le habían quitado, ahora era el recordatorio constante de todo lo que había sido capaz de construir. Ya no era una marca de su origen, sino la prueba de su destino, un destino que no estaba escrito en ningún testamento, sino que ella misma había forzado con sus propias manos. El impacto de lo ocurrido en Fuente Clara trascendía las fronteras de la comarca. La historia de la Cooperativa del Olivar, como empezó a ser conocida, se convirtió en un faro de esperanza para otras pequeñas comunidades rurales que enfrentaban amenazas similares. La presión de las grandes corporaciones, el abandono de las nuevas generaciones y la pérdida de su identidad cultural. Delegaciones de otros pueblos agrícolas comenzaron a visitar Fuente Clara, no para ver la maquinaria de la almazara,
sino para aprender sobre su modelo de organización, para escuchar de primera mano cómo un grupo de personas, unidas por un propósito común, había logrado cambiar su destino. La experiencia de Sofía se convirtió en un manual de resistencia silenciosa, demostrando que la verdadera fuerza no reside en el capital, sino en el capital humano. Demostró que la tradición no tiene por qué ser un ancla que impide avanzar, sino que puede ser la raíz profunda que nutre el crecimiento más innovador y sostenible. Fuente Clara se convirtió, sin pretenderlo, en un símbolo de que otro futuro es posible para el mundo rural. Un futuro donde la tierra no es una mercancía, sino un legado vivo. ¿Qué es entonces la verdadera herencia? La historia de Sofía y Fuente Clara nos enseña que no es algo que se recibe, sino algo que se defiende y se construye cada día. No reside en las escrituras de propiedad, ni en las cuentas bancarias, ni siquiera en un apellido ilustre. El verdadero legado es el conjunto de valores que una generación decide proteger y transmitir a la siguiente. El respeto por la tierra, la solidaridad en los momentos difíciles, el coraje para decir no cuando el mundo entero empuja a decir sí, y la sabiduría para entender que el bienestar de uno está indisolublemente ligado al bienestar de todos. Sofía llegó a Fuente Clara sin nada, creyendo que venía a reclamar algo material, y acabó liderando la defensa de algo mucho más valioso, el alma de un pueblo. El anillo en su dedo era la llave, pero fueron su carácter y su capacidad para unir a la gente las que abrieron la puerta a un futuro que nadie creía posible. Al final, todos comprendieron la lección que su abuelo había querido enseñarles. La tierra no pertenece a las personas, son las personas las que pertenecen a la tierra. Si crees que las raíces no se heredan, sino que se defienden cada día, y que ninguna lucha por la dignidad debe ser solitaria, comparte esta historia. Cada pequeña victoria, como la de Fuente Clara, merece ser contada para inspirar a otros. Suscríbete para conocer más relatos reales de superación que nos recuerdan el poder que reside en las personas corrientes cuando deciden hacer algo extraordinario. Gracias por escuchar.